Historia de las doctrinas económicas. 27. 8. La economía moderna. C. Carl Menger. 1840-1921. Aunque más importante que Hebels desde el punto de vista de la teoría de hoy en día, podemos tratar con mayor brevedad a Menger porque su obra ofrece precisamente la cualidad de que carecía la de Hebels, un alto grado de coherencia. Cualquiera que sea nuestra opinión acerca de la posición que Menger representa, su aportación personal a dicha teoría se caracterizó por la gran atención que prestó a los requisitos de un sistema comprensivo. Así, le resulta fácil al cronista resumir su obra. Las aportaciones de Menger a la economía pueden clasificarse bajo tres epígrafes principales: método, dinero y teoría pura. Del primero ya hemos tratado al estudiar la escuela histórica. Bastará con añadir una o dos palabras acerca de la relación existente entre la posición metodológica de Menger y su trabajo analítico. En su obra insiste que el método económico debe descansar sobre una base individualista. Afirma que los fenómenos económicos de la sociedad no son la expresión directa de alguna fuerza social, sino solo las resultantes de la conducta de los individuos, de los hombres dedicados a la actividad económica, como él los llama. Para comprender el proceso económico total, hay que analizar sus elementos, la conducta de los individuos. Como Hebels y Gossen, Menger sitúa al individuo en el centro del cuadro, pero lo hace de un modo completamente diferente al de esos pensadores y al de otros autores postclásicos que habían sido influidos por la filosofía hedonista. Menger sostiene que el punto de vista atomístico es una necesidad metodológica y que no tiene implicaciones éticas ni filosófico-sociales. Él fue, pues, el primero en intentar elaborar una teoría subjetiva del valor libre de todo supuesto hedonista. Aquí podemos hacer poco más que mencionar su obra en el campo del dinero. Escribió muchos artículos y memoranda sobre la reforma monetaria austríaca, que siguen siendo aportaciones importantes a la teoría aplicada del dinero. Su exposición principal sobre teoría monetaria pura está contenida en un largo artículo, Held, publicado por primera vez en 1892. La mayor importancia de este trabajo estriba en que es la primera aplicación de la teoría subjetiva del valor a los problemas del dinero. Ha servido de base a muchas obras modernas sobre teoría monetaria y contiene una de las mejores exposiciones breves de la función del dinero en el proceso del cambio y en la formación del precio. Sin embargo, donde la fama de Menger descansa es en su teoría subjetiva del valor, la que desarrolla en su primer libro, publicado en 1871, el mismo año que la teoría de Hebels. Menger empieza con lo que evidentemente considera los dos polos de la actividad económica, las necesidades humanas y los medios de satisfacerlas. Define la utilidad en un sentido relativo, es decir, como la capacidad de una cosa para ser puesta en relación causal con una necesidad. Las cosas que poseen esa capacidad se convierten en mercancías cuando la necesidad está presente, cuando la relación causal es reconocida por el individuo que experimenta la necesidad y cuando ese individuo puede aplicar la cosa a la satisfacción de dicha necesidad. Estas mercancías pueden clasificarse por dos razones técnicas, en mercancías de primer, segundo, tercer orden y de orden superior. Las primeras, por ejemplo el pan, son las que sirven directamente para satisfacer necesidades. Las últimas, por ejemplo la harina, el molino, el trigo, etc., solo satisfacen las necesidades indirectamente. Son necesarias conjuntamente para producir las mercancías de primer orden. Su propiedad de ser mercancías depende totalmente de nuestra capacidad para disponer a un mismo tiempo de todas las mercancías complementarias necesarias para un fin determinado. El objeto de esta clasificación
es destacar las condiciones técnicas de la producción, que adquieren después importancia en las teorías de la producción y del capital, y establecer inmediatamente una relación entre el valor de las mercancías de primer orden, las de importancia inmediata, y el valor de las mercancías de producción de todas clases. Cuando llega a ocuparse de este problema, Menger puede desarrollar el aspecto de la productividad de los factores de la producción que Say y otros habían tratado de introducir. La siguiente clasificación de las mercancías se basa en su relación cuantitativa con las necesidades. De todas las relaciones posibles, la más importante es aquella en que la cantidad de mercancías es menor que la necesidad que hay de ellas. Esas mercancías son mercancías económicas. El individuo tiene que economizarlas, pues sabe que no puede perderse ni abandonarse ninguna cantidad de ellas sin sacrificar la satisfacción de las necesidades. Esta línea divisoria entre mercancías económicas y no económicas no es permanente. Las mercancías pueden pasar de la categoría de económicas a las de no económicas y viceversa, al cambiar las necesidades, la oferta de las mercancías, la técnica, etc. Cuando están en la clase de las económicas, puede decirse que poseen escasez, término que los pensadores ingleses anteriores no habían asimilado nunca plenamente al sistema. August Walras, padre de León, había empleado rareza en un sentido muy parecido al mengeriano, pero Menger, sin usar la palabra, fue el primero que expresó con precisión esta relación cuantitativa entre fines y medios a que ahora se aplica la palabra. La teoría de Menger sobre el valor se deriva de un estudio de las mercancías económicas. El hecho de que un individuo se dé cuenta de la naturaleza económica de una mercancía origina en su mente un juicio que llamamos valor. Según las propias palabras de Menger, valor es la importancia que las mercancías concretas o determinadas cantidades de ellas adquieren para nosotros por el hecho de que sabemos que la satisfacción de nuestras necesidades depende de que dispongamos de dichas mercancías. El valor nace de la limitación de las mercancías en relación con las necesidades, y es esto lo que da a esas mercancías su carácter económico. Los bienes ilimitados no pueden poseer valor, porque no hay ninguna necesidad cuya satisfacción dependa de que dispongamos de alguna cantidad de ellos. ¿Cómo se determina este valor subjetivo? Sabemos, dice Menger, que experimentamos distintas necesidades con diferente intensidad. Unas, aquellas de que depende nuestra misma existencia, son muy intensas. Otras, de naturaleza más refinada, son menos apremiantes. Pero aún la misma clase de necesidad aparece en unidades de diferente apremio. Cada acto concreto de satisfacción tiene diferente importancia para nosotros, según el grado de satisfacción que hayamos alcanzado. Menger ilustra este razonamiento, que es una formulación más formal de la primera ley de Gosen, con ejemplos numéricos, pero insiste en el carácter puramente ordinal de su comparación de la intensidad de las sucesivas manifestaciones de las necesidades. Pasa a afirmar que sería sencillo determinar el valor subjetivo de una mercancía si solo hubiera una adecuada exclusivamente para la satisfacción de cada necesidad concreta. En este caso, el valor sería igual a la importancia de la necesidad. Pero en la realidad, el asunto se complica por el hecho de que generalmente tratamos con una multitud de mercancías acompañada por un complejo de necesidades concretas. En consecuencia, parecerán tener diferente importancia las partes aisladas de la mercancía, según las necesidades a que se apliquen. El individuo usará esas partes para satisfacer sus necesidades en orden descendiente de apremio, satisfaciendo con la última porción disponible la necesidad menos intensa. Para averiguar el valor de una porción, nos basta preguntarnos de qué satisfacción habría de prescindir si aquella porción fuera deducida de la cantidad total. La respuesta debe ser de la satisfacción de la necesidad menos intensa. Menger concluye, por lo tanto, que el valor para el individuo de una porción de la cantidad disponible de mercancías
es igual a la importancia dada a la menor satisfacción posible con una sola porción de la cantidad total disponible. Esto es lo mismo que el grado final de utilidad de Jevons. Menger mismo no usó nunca una frase de este tipo. Fueron Marshall y Wieser quienes introdujeron la expresión utilidad marginal, aunque el primero la aplicó a un concepto ligeramente distinto. Ahora es preciso usar este valor subjetivo como base para la determinación del precio. Menger niega el dicho de Smith, según el cual el cambio se debe a la propensión humana a traficar. Es sencillamente una parte de la actividad económica general dirigida a obtener el máximo de satisfacción con los medios disponibles y se debe simplemente a la existencia de diferencias en las valuaciones subjetivas relativas que de las mismas mercancías hacen individuos diferentes. Siempre que, debido a diferencias de cantidad o a otras razones, A dé a una unidad de X más valor que a una de Y B dé a una unidad de Y más valor que a una de X, será posible el cambio. Cuando A y B cambian de hecho porciones de X y de Y, la relación entre los valores subjetivos de las mercancías para cada individuo se modificará hasta que sea igual para ambos. En este punto cesará el cambio, puesto que no habrá incentivo para confirmarlo. En otras palabras, en equilibrio, la razón de las utilidades marginales de las dos mercancías será la misma para ambas partes. De este modo, los valores subjetivos determinarán los límites del cambio y los del precio. Cada individuo, cuando se presente la ocasión de cambiar, formulará alguna razón cuantitativamente determinada a la cual estará dispuesto a cambiar. Esa razón reflejará la de sus valores subjetivos, pero los valores subjetivos mismos no pueden ser concebidos como cantidades determinadas. Según Menger y sus sucesores, esta es la relación entre la teoría del precio de mercado basada en la oferta y la demanda, y la teoría definitiva de los valores subjetivos. En la elaboración ulterior de su teoría del precio, Menger examina por turno diferentes situaciones que van desde el cambio aislado, donde solo intervienen dos partes, hasta la competencia perfecta. Lo que dijo a este respecto no ha sido modificado de manera apreciable por los escritores subsiguientes, tales como Wieser y von Bauer, que adoptaron un punto de vista similar. Menger hizo ver que en el cambio aislado, el precio estará entre los límites marcados por las razones de cambio máxima y mínima del comprador y del vendedor, y tenderá, dada la igualdad del deseo de conseguir la ventaja máxima y la misma habilidad para negociar, a la razón media entre aquellas dos. Los economistas posteriores han solido considerar el precio como intermediado dentro de esos límites, y aunque el mismo Menger no lo dijo, sí afirmó que las variaciones en torno a la razón media, debidas a las diferencias en la capacidad para negociar, eran de naturaleza no económica. Por lo que se refiere al monopolio, Menger concluyó que, si solo se ofrecía una unidad, los límites del precio estarían marcados por la puja del comprador más fuerte y la del que le siguiera en fuerza, el extramarginal, y que se fijaría dentro de esos límites de acuerdo con las leyes del cambio aislado. Si se ofrece más de una unidad, el precio lo fijan también la puja del comprador marginal y la del primer comprador extramarginal, y todos aquellos cuyas licitaciones están por encima de la marginal adquieren sus unidades a ese precio. O bien, el monopolista puede discriminar, es decir, negociar por separado con cada comprador. El análisis que hace Menger de los factores que determinarán la elección de política difiere poco del que se encuentran en muchos libros de texto posteriores. En régimen de competencia, la discriminación es imposible, ni puede ningún vendedor individual tener un incentivo para retener una parte de la oferta. El precio se fija también, en este caso, por las demandas y las licitaciones marginales, pero en esta ocasión hay lo que von Bauer llamó después
parejas marginales de compradores y vendedores. Después de un resumen general de los cambios que tienen lugar en la relación entre valor subjetivo y precio, Menger pasa a estudiar el origen del dinero. Su exposición en Grundsätze y en el artículo Health empieza con los inconvenientes del trueque, debido a los diferentes grados de vendibilidad o aceptabilidad de las diferentes mercancías. El dinero se convirtió gradualmente en la más Marktganging de todas las mercancías, en el medio universal de cambio. Al llenar esta función, también facilita la cuantificación de los valores subjetivos. Actúa como un índice de precios, como el medio en que se expresa la equivalencia del cambio. Menger examina los problemas a que da lugar la existencia de una unidad de cómputo, y de él se deriva mucho de la teoría austríaca actual sobre el problema de la política monetaria en relación con los precios. En la teoría de la distribución, Menger fue quien planteó lo que se conoce con el nombre de problema de la imputación, es decir, el problema del valor de las mercancías de orden superior. Habiendo adoptado un punto de vista subjetivo, Menger afirma que el valor de las mercancías de un orden superior, incluso los factores de la producción, está condicionado por el valor anticipado de las mercancías de un orden inferior para cuya producción sirven. La solución que da al problema de cómo se han de determinar las partes del valor del producto que corresponden a las mercancías productivas cooperantes en la producción no es del todo clara. Dice que la parte de todo factor aislado hay que determinarla por la pérdida de valor que sufriría el producto si dicho factor fuera retirado de la combinación cooperativa. Pero es justo interpretar esto insertando la expresión en el margen. Es decir, debemos pensar que Menger sostenía una teoría de la productividad marginal, aunque fuera de un tipo primitivo. Viene a reforzar esta opinión el hecho de que Menger aplicaba el mismo análisis a la tierra, el trabajo y el capital. Pero como Gibbons no logró acomodar en su sistema el problema del costo, aunque su teoría de la distribución lo llevó hasta el borde de la ley del costo o del principio del costo de sustitución, que iba a ser enunciado por su discípulo Friedrich Wieser. D. Leon Walras, 1834-1910. Como el último de los fundadores de la Escuela de la Utilidad Marginal, Walras se encuentra, en cierto modo, entre Gibbons y Menger. Como el primero, se basa en el hedonismo y emplea el método matemático todavía más que él. Como el segundo, evita algunos de los errores de Gibbons al traducir los valores subjetivos en precios de un mercado competitivo. A causa de esto, y no obstante su hedonismo, la influencia de Walras sobre la escuela matemática moderna fue más considerable que la de Gibbons. Walras fue influido por Cournot y probablemente fue esta influencia la que le permitió combinar una teoría del valor-utilidad con una teoría matemáticamente precisa del equilibrio del mercado. A pesar, o quizás a causa de las dificultades que encontró en esa tarea, Walras fue llevado cada vez más a enunciar una teoría general no utilitaria del equilibrio económico, expresada en términos de ecuaciones funcionales. Por lo tanto, es esencialmente el economista de los economistas, más que el lector general o del político. En 1874, 3 años después que Gibbons y Menger, pero independientemente de ellos, Walras enunció la doctrina de la utilidad marginal en su Elementos de Economía Política Pura. Divídese esta obra en 2 partes. Una trata de la teoría del cambio y la otra, publicada en 1877, de la teoría de la producción. Walras opera esencialmente con los mismos conceptos que Gibbons, pero busca constantemente soluciones de carácter más general. Al igual que Gibbons y Menger, basa el valor de cambio en la utilidad
y en la limitación de la cantidad. Siguiendo a su padre, usa el término rareza, que define como la derivada de la utilidad efectiva con relación a la cantidad poseída. En otras palabras, rareza es lo mismo que utilidad marginal. El deseo de igualar utilidades marginales, de acuerdo con la segunda ley de Gosen, conducirá al cambio. Y este deseo, junto con las existencias de mercancía que posee cada individuo, dará una demanda o una oferta determinadas para cada individuo. Esto puede representarse por una ecuación funcional o por una curva. En un mercado donde rija la competencia, se logrará el equilibrio cuando el precio sea tal que se igualen la oferta y la demanda. Walras emplea un recurso especial para hacer ver cómo ese precio resulta de la competencia. Es la noción del precio pregonado, llamado así porque lo pregona o grita un pregonero. Si este precio no son iguales, la oferta y la demanda, si en este precio no son iguales la oferta y la demanda, se pregonará un precio nuevo y se procederá así hasta que quede establecida la igualdad. De este modo se conseguirá por tanteos el precio de equilibrio. Hay en todo esto poco de nuevo en relación con otras exposiciones de la relación existente entre la oferta y la demanda, excepto la insistencia en su interdependencia funcional con el precio y en su determinación última de la rareza. No obstante, Walras no dijo claramente si concebía que podían realizarse operaciones a precios fuera del desequilibrio o no. Si pueden hacerse, evidentemente las razones de la utilidad marginal de los participantes cambian, así como sus demandas y ofertas. En consecuencia, el precio de equilibrio será diferente de lo que habría sido de otra manera. Si no se verifican transacciones, surge el equilibrio de Walras. Más, para incluir esta condición en los supuestos, habría que pensar con Elseworld que hay una recontratación continua y que cada transacción ulterior al establecimiento del equilibrio es solo provisional. Una vez que se tienen estas ecuaciones de oferta y demanda en los precios de equilibrio para cada mercancía, puede pasarse, como hizo Walras, al problema del equilibrio general del cambio. También aquí usa Walras un recurso de su invención, el del numerario, que es una mercancía que se emplea como patrón de cuenta, pero no es dinero en el sentido corriente de la palabra, porque Walras supone que es meramente una unidad de cuenta y que no hay demanda de ella, sino es la que se refiere a sus cualidades no monetarias. El empleo de este recurso nos permite decir que si hay n mercancías, tenemos n-1 ecuaciones de la oferta y la demanda. La del numerario se deriva de las otras y n-1 precios desconocidos que hay que determinar. Esto significa, dice Walras, que hay una solución determinada para el problema del equilibrio general. El método de análisis empleado por Walras ofrece un cuadro del sistema general de la interdependencia de los precios, las demandas y las ofertas, pero lo debilita la ya mencionada oscuridad de su método para relacionarlo con las utilidades marginales. Es evidente que Walras deseaba vivamente conservar esa relación por las implicaciones que podía decirse que tenía para la política económica. Wicksell afirma que Walras fue conducido a su análisis económico por el deseo de encontrar un argumento sólido en favor del dejar hacer. Para contestar al ataque de un discípulo de Saint-Simon, como resultado de ello, Walras da otra serie de ecuaciones que invierten el procedimiento de Gibbons y toma como variables independientes los precios, más bien que las cantidades cambiadas. Pone de manifiesto que, dados ciertos precios, cada individuo procederá a cambiar hasta que la razón de las utilidades marginales de las dos mercancías sea para él igual a su razón de cambio. Esto nos da unas funciones determinadas de oferta y demanda, un número de ecuaciones igual al de incógnitas, y con ello un equilibrio determinado. Recientemente se ha argumentado contra este razonamiento que, como el de Gibbons, en realidad separa el problema causal genético, es decir, el problema del origen del precio de sus raíces de valor subjetivo.
Este juicio parece justificado y hace de Walras un iniciador importante de la tendencia moderna, consistente en abandonar la investigación del origen del valor en favor de una teoría de la interdependencia funcional, puramente formal, pero absolutamente general. Otra de las críticas que se hacen a la teoría de Walras se dirige contra las conclusiones que saca de ella. Como Gibbons se inclinaba a sostener que la libre competencia llevaba a su máximo la utilidad. Pero, como demostraron pensadores posteriores, el hecho de que unas partes quieran seguir cambiando a un precio distinto del fijado por la competencia, mientras otras no quieren, no nos autoriza a decir que, hecho el balance, resulte sacrificada la satisfacción. No tenemos un canon de comparación para el cual pudiera esto resolverse científicamente, pero el sentido común apoya la opinión de Wicksell de que como los cambios en la distribución de la propiedad pueden ser manifiestamente ventajosos para algunas personas, en ciertos casos, para la mayoría de la gente, la intervención de la competencia que altera los precios y, por lo tanto, la distribución de la propiedad también puede producir una ventaja a la mayoría. La teoría de la producción formulada por Walras es un intento de aplicar su análisis del equilibrio general al problema de los precios de los factores. Por consiguiente, no es más que un caso especial de su teoría del valor. Llegó a una posición parecida a la de los austríacos más modernos, por un camino diferente, cuyos detalles no interesan a nuestro objeto presente. Su solución fue una de las primeras exposiciones del principio del costo de sustitución y de la teoría moderna de la productividad marginal. La otra parte de la teoría, relativa al capital, quedó en esbozo e incompleta.